Supercrack Estrella presenta Seres Invisibles Inteligentes Visión Periférica. Una de las interrogantes más extrañas y fascinantes que genera la física cuántica es la posibilidad de que el mundo que experimentamos esté siendo generado por nuestra percepción del mismo. En términos científicos, que los fenómenos se manifiesten de tal o cual forma según el acto de medición. Y hasta que no son medidos, hasta que la mirada del instrumento no se posa sobre ellos, permanecen en un estado de indefinición que desafía toda lógica. Son y no son, están vivos y muertos, son ondas y partículas. O, de otra forma, no existen o son todo a la vez, la potencia infinita del vacío. Esto podría tener relación con lo que llaman el secreto de atracción. Parece fantasía pero es realidad. Nuestra mente tiene la capacidad de generar nuestra realidad. La neurociencia confirma que con nuestros pensamientos creamos nuestra realidad. Varios experimentos dentro del campo de la neurociencia, la física cuántica y la neurología han comprobado que cuando vemos un determinado objeto, aparece actividad en ciertas partes de nuestro cerebro. Pero cuando cerramos los ojos e imaginamos ese objeto en cuestión, la actividad cerebral es la misma. O sea que, si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, ¿cuál es la realidad? Bien, pues el caso es que el cerebro no hace diferencias entre lo que ve y lo que imagina porque las mismas redes neuronales están implicadas, esto es, que para el cerebro, es tan real lo que tú ves como lo que sientes. Esto podría tener relación con lo que llaman el secreto de atracción. Cuando deseas algo con mucha fuerza termina cumpliéndose, pero tienes que creer con todas tus fuerzas que eso es posible. Bueno, de esto hay mucho que es verdad, pero supongo que hay matices como en todo en la vida. Por ejemplo, supongo que alguna vez os ocurrió pensar mucho en una persona que no veis desde hace tiempo, y de repente esta te llama por teléfono, o te la encuentras por la calle. O estar reflexionando en algo, y eso aparece en las noticias, o en la tele. Por esta razón es tan importante dar soluciones a los problemas que se nos aparecen en la vida, y visionar en la mente, la solución de forma positiva, nunca negativa. Porque de esta manera estaremos creando la realidad. En cierto modo, esto de mirar a los ojos a una persona y convencerla de lo que tú quieres, tiene que ver mucho con todo esto. El problema es que el humano actual tiene tantas cosas en la mente hoy en día, que no se puede enfocar en una sola cosa. Si quieres algo, tienes que enfocar tu mente en ese pensamiento y mantenerlo en el tiempo para que funcione en eso que quieres conseguir. La forma en que piensas sobre ti mismo se convierte en tu realidad. Por eso, si saca conclusiones equivocadas acerca de quién eres y de lo que puedes ser capaz de llegar a ser o hacer, limitará tu potencial. Vamos que con nuestros pensamientos creamos nuestra realidad. Lo que piensas influye directamente en cómo te sientes y cómo te comportas, de modo que si piensas que eres un desastre, te sentirás así, y actuarás como un fracasado. ¿Entiendes? Crear perspectivas más positivas puede conducir a mejores resultados. Los pensamientos optimistas conducen a un comportamiento productivo, lo que aumenta sus posibilidades de un resultado airoso. Así que ya sabes, plantéate cómo te ves y cómo te sientes, ya que puedes cambiar tu forma de pensar, puedes alterar tu percepción y cambiar tu vida. Aquí hay dos formas de desarrollar el tema. Busca llegar a lo contrario. Encuentra evidencias claras de lo contrario y apunta bien cualquier momento en que tus creencias y valores no fueron reforzadas. Reconocer excepciones a la regla te recordará que tu creencia no siempre es cierta ni fija. Pon a prueba tus creencias. Intenta provocar conductas que prueben lo verdaderas que son realmente sus creencias. Si consideras que no estás en el nivel deseado, haz algo que te ayude a sentirte orgulloso y pleno. Por ejemplo, si no te atreves a salir de tu zona de confort, oblígate a hacer algo que te parezca un poco incómodo. Mediante la práctica, podrás entrenar a tu mente para pensar de manera diferente. ¿Esto podría funcionar para enamorar a la chica deseada? A ver si eres Quasimodo. Seguro que no, hay que ser realistas. Tampoco quiere decir esto que seas John Travolta cuando era joven, porque así cualquiera, pero si estás en punto intermedio, es muy posible que si dedicas tiempo a imaginar una relación con la persona deseada, ella de alguna manera muestre un interés hacia ti. Hasta no hace mucho, la noción de que la conciencia pueda surgir a partir de la confluencia de componentes de la realidad física ha estado asociada más con la magia medieval que con la ciencia sobria.
Pero la ciencia cuántica, con sus experimentos, nos dice que la realidad que percibimos emerge a través del acto de medición que sobre ella ejercemos. Tal asunción parece poner en entredicho la naturaleza de la realidad en la que creemos movernos y sugiere que la conciencia afecta a la materia, en tanto que puede ser la propia conciencia la que, para nosotros, determine los elementos físicos de nuestra realidad y no a la inversa, como se ha pensado clásicamente. Uno de los interrogantes más extraños y fascinantes que puede generar la física cuántica es la posibilidad de que el mundo que experimentamos esté siendo generado por nuestra percepción del mismo, de los atributos externos a nosotros mismos que lo conforman. Dicho con otras palabras, es posible que la realidad no exista si no está siendo observada. ¿Quiere esto decir que en una habitación vacía esa realidad es diferente, o en lugares donde no hay humanos la realidad es distinta? ¿Alguna vez escuchaste los experimentos de visión periférica? Es algo así como mirar con el rabillo del ojo hacia los lados con la cabeza fija en un punto. Los fantasmas de Londres. Saltemos a principios de los años 80, al laboratorio farmacéutico en el que trabajaba un joven inglés llamado Big Tandy, que un buen día descubrió que algo peculiar estaba ocurriendo en la habitación en la que se encontraba. Estaba sudando pero tenía frío, y el sentimiento de depresión era evidente, pero también había algo más, explicó. Era como si hubiese alguien más en la habitación conmigo. Por el rabillo del ojo, Tandy percibió una presencia, pero cuando giró la cabeza para verla de frente, esta se esfumó. En los últimos años, y dentro de la investigación paranormal, las fotografías de extrañas esferas conocidas como orbs o orbes, parece haber cobrado un inusitado interés entre todos los curiosos del mundo del misterio. Casi todo el mundo parece tener en su repertorio fotográfico, alguna de estas esferas semitraslúcidas que se hallan suspendidas frente al objetivo. Por lo general, aparecen solamente empleando el flash de la cámara. Esto ha dado pie a que los detractores del fenómeno argumenten que se trata de partículas diminutas de polvo que evolucionan a pocos centímetros del objetivo, de tal manera que el efecto del flash haría rebotar la luz sobre dicha partícula y se haría visible, dando lugar a esa característica imagen esférica casi transparente. El problema es que son muchos los experimentos realizados al respecto, muchos equipos de investigación, algunos científicos, otros individuales, pero casi todos han concluido que el fenómeno no se puede explicar basándonos en simples motas de polvo o también de humedad ambiental. Es cierto que, si cualquiera de ustedes empieza a sacudir una almohada y fotografía el instante, obtendrá unas esferas muy parecidas, pero en muchos casos, aparece solo un único y gran orbe. ¿Cómo es posible eso, si el polvo en suspensión debería de ser visible prácticamente en todas direcciones? Otro punto que no parece encajar con la teoría del polvo suspendido es que, en los experimentos realizados hasta hoy, se disparan una secuencia continuada de fotografías, con una diferencia de décimas de segundo, y aparecen los orbes en una sola foto y en la siguiente, nada. De tratarse de polvo o algún tipo de partícula flotando en el ambiente, debería aparecer reflejado en todas y cada una de las fotografías. Pero existen más razones que apoyan la teoría de que los orbes son algo que está más allá del plano físico. Multitud de personas sensitivas afirman haber visto exactamente estos orbes con sus propios ojos. Tenemos en este caso un fenómeno denominado Cotet visión por el rabillo del ojo o visión periférica. Este fenómeno aparece en determinados sujetos que afirman haber realizado avistamientos de orbes a través de su visión periférica, la que nos permite, por ejemplo, ver la intensidad de una estrella lejana mirando al cielo indirectamente. El problema estriba en que los orbes, siendo cuerpo sensible al flash de una cámara fotográfica, no son observados directamente por el ojo humano en personas que no posean esta sensibilidad especial. Son numerosas las apariciones de orbes en grupos de meditación o en reuniones religiosas. Otro punto curioso es que se han registrado grabaciones de vídeo, en donde también aparecen estas mismas esferas, y además, realizando maniobras inteligentes. Y para aquellos que piensen que se trata de insectos o polillas, ¿cómo explicar el tamaño, la luminosidad, la trayectoria a veces estática? El objeto se detiene en seco, para luego subir o bajar a una velocidad muy reducida, y además, en algunos casos se ha podido apreciar una hilera de energía residual que se desprende del mismo. En este vídeo que presentamos, un empleado de una empresa de San Luis Río Colorado en Sonora, obtuvo esta grabación en infrarrojo de las cámaras de seguridad. El testigo estaba viendo pantalla las evoluciones de una esfera de 5 pulgadas merodeando por la habitación. En la descripción del vídeo, el testigo afirma la siguiente: me doy cuenta de que estoy interactuando con los orbes, por la simple razón de que al momento de verlos en la pantalla sentía una vibración en mis manos, de mucha energía.
No sentí ningún miedo, al contrario, les hablé creyendo que era algún tipo de ser de luz o fantasma, y a estas esferas les pregunté quiénes eran y qué querían de mí. No recibí respuesta, pero si actuaron. La esfera se movió rápidamente al cuarto donde yo estaba y permaneció ahí por casi un minuto. Después, revisando el vídeo, me di cuenta de que eran dos esferas, ya que al momento de salir una de ellas a toda velocidad, se aprecia que otra sale en escena. Por lo que he visto en el vídeo, me doy cuenta de que toda la actividad comienza en cuanto yo entro a mi área de sistemas, por lo que pienso que estas esferas u orbes estaban esperándome, ya que toda la actividad se realiza en cuanto llego yo. Incluso después de irme de la oficina, se ven que salen nuevamente estas esferas. Mucha gente podrá decir que es algún tipo de polvo, humedad o algún tipo de defecto de la cámara, como las que aparecen en algunas fotografías digitales, pero ese era un lugar cerrado en donde esas esferas tenían 5 pulgadas de diámetro aproximadamente, incluso en unas partes se ven mucho más grande al estar más cerca de la cámara de vídeo. En todo el vídeo se ven las esferas y una especie de reflejo en la parte de abajo. En el siguiente vídeo, podremos apreciar el detalle comentado anteriormente. Las fotos son disparadas en diferencia de décimas de segundo o un segundo, y los orbes aparecen y desaparecen entre foto y foto. En la descripción del vídeo, el testigo afirma la siguiente: me doy cuenta de que estoy interactuando con los orbes, por la simple razón de que al momento de verlos en la pantalla sentía una vibración en mis manos, de mucha energía. No sentí ningún miedo, al contrario, les hablé creyendo que era algún tipo de ser de luz o fantasma, y a estas esferas les pregunté quiénes eran y qué querían de mí. No recibí respuesta, pero si actuaron. La esfera se movió rápidamente al cuarto donde yo estaba y permaneció ahí por casi un minuto. Después, revisando el vídeo, me di cuenta de que eran dos esferas, ya que al momento de salir una de ellas a toda velocidad, se aprecia que otra sale en escena. Por lo que he visto en el vídeo, me doy cuenta de que toda la actividad comienza en cuanto yo entro a mi área de sistemas, por lo que pienso que estas esferas u orbes estaban esperándome, ya que toda la actividad se realiza en cuanto llego yo. Incluso después de irme de la oficina, se ven que salen nuevamente estas esferas. Mucha gente podrá decir que es algún tipo de polvo, humedad o algún tipo de defecto de la cámara, como las que aparecen en algunas fotografías digitales, pero ese era un lugar cerrado en donde esas esferas tenían 5 pulgadas de diámetro aproximadamente, incluso en unas partes se ven mucho más grande al estar más cerca de la cámara de vídeo. En todo el vídeo se ven las esferas y una especie de reflejo en la parte de abajo. En el siguiente vídeo, podremos apreciar el detalle comentado anteriormente. Las fotos son disparadas en diferencia de décimas de segundo o un segundo, y los orbes aparecen y desaparecen entre foto y foto. Esta es la definición que hacen algunos del fenómeno. Orbe, criptozoología, fenómeno en forma de círculo luminoso que aparece en las fotos, sobre todo digitales, aunque también de carrete, y cuya existencia ha generado toda una polémica entre quienes afirman que se trata de seres invisibles inteligentes, y quienes dicen que todos ellos son motas de polvo o gotas de agua, en suspensión, círculos de confusión creados por la luz del flash. Los defensores de la teoría criptozoológica se basan en que esos seres mantienen conversaciones con ciertas personas a quienes eligen por afinidad, y mediante sus posiciones en las fotos comunican en determinadas circunstancias detalles íntimos de la vida de cada cual, de una forma tan impactante, que hay muchos que les consideran, bien ángeles, bien espíritus de seres queridos difuntos. Lo que sí he podido constatar personalmente, es que estos orbes aparecen en momentos donde existe un estado de ánimo álgido, generalmente bienestar, alegría, sentimiento, pasión, o donde acaba de mantenerse una conversación con alguien que exalta tu sensibilidad. Un grupo de físicos de la Universidad Nacional Australiana ha puesto en práctica el experimento de elección diferida de John Wheeler, y demostró que la medición lo es todo, según explicó Andrew Truscott, profesor asociado en la Escuela de Investigación de Física e Ingeniería de la UNA. A nivel cuántico, la realidad no existe si no se la está mirando, ha concluido Truscott. Dicho experimento implica un objeto en movimiento al que se da la opción de actuar como una partícula o una onda. A continuación, el experimento de Wheeler pregunta: ¿en qué momento el objeto toma la decisión? Los átomos no viajaron de A a B, fue solo cuando se midieron al final del viaje que existió el comportamiento ondulatorio o de partícula. El sentido común sugiere que el objeto es, o bien similar a una onda, o bien a una partícula, independientemente de cómo se mide. No obstante, la física cuántica predice que si se observa un comportamiento similar a la onda o una partícula depende solamente de cómo se mire al final de su trayecto, y es precisamente lo que han demostrado los científicos australianos.
En primer lugar, el equipo de Truscott atrapó una colección de átomos de helio en estado de suspensión, conocido como el condensado de Bose-Einstein, y luego los expulsó hasta que quedó solo un átomo. A continuación, el átomo se dejó pasar a través de un par de rayos láser que se propagaban en direcciones opuestas que formaron un patrón de rejilla que actuó como una encrucijada del mismo modo que una rejilla sólida dispersaría la luz. Luego, de forma aleatoria, se añadió una segunda rejilla de luz para recombinar los caminos, lo cual llevó a una interferencia constructiva o destructiva, como si el átomo hubiera viajado por ambos caminos. Cuando la segunda rejilla de luz no se añadía, tampoco se observaba la interferencia, como si el átomo solo hubiera escogido un camino. No obstante, el número aleatorio que determinaba si se añadía o no la segunda rejilla solamente se generaba después de que el átomo hubiera pasado por la encrucijada. Si se opta por creer que el átomo realmente tomó un camino o caminos particulares, entonces uno tiene que aceptar que una medición futura está afectando el pasado del átomo, ha explicado Truscott. Los átomos no viajaron de A a B. Fue solo cuando se midieron al final del viaje que existió el comportamiento ondulatorio de partícula, precisó el experto. De este modo, los científicos confirmaron las predicciones de la física cuántica sobre la naturaleza de la realidad, al demostrar que esta actualmente no existe hasta que no la medimos, al menos, en pequeña escala. ¿Y tú, piensas que la realidad es medible o no? ¿Alguna vez has tenido un vistazo de algo fuera de la esquina de su ojo? Es un simple movimiento atrapado en su visión periférica. La mayoría simplemente llega a considerar esto como una sombra provocada por una vela encendida, o tal vez una mascota saltando de un mueble. 99 de cada 100 veces, estas personas tienen razón, pero hay una más evasiva, también puede ser explicada por las razones anteriores, pero hay algo más, uno se siente incómodo, o puede llegar a sentir un leve dolor en la columna, incluso se puede olvidar completamente de lo que estaba pensando. Si alguno de estos síntomas se siente, debe ser motivo de preocupación. Nuestra visión periférica está diseñada para detectar movimientos, incluso en la oscuridad. Esta se utilizó para defenderse de los depredadores en nuestros primeros días, y como con muchos aspectos de nuestra naturaleza humana, se ha mantenido, pero se debilitó. La visión periférica aún nos alerta de posibles depredadores, y aunque los depredadores han caído en la lista de peligros que se pueden enfrentar hoy en día, todavía existen. Si alguna vez siente ese escalofrío en la espalda, trate de no concentrarse en esa sombra que vio en la esquina de su ojo. Tal vez sería mejor no mirar atrás. ¿Por qué siempre se asoman desde los rincones? ¿Por qué la mayoría de las experiencias paranormales tienen que ver con algo, a veces una sombra, una silueta asomándose desde los rincones de una habitación? ¿Por qué esto constituye una ocurrencia común dentro de este tipo de experiencias? Aparte de la explicación aparentemente más lógica, todo es falso. Aquí en Supercrack Estrella nos gustaría pensar por qué el fenómeno del espíritu o fantasma que mira a escondidas es tan común. Si los ves, ellos te ven. Somos presas del tiempo, en una habitación podrían estar ocurriendo un sinfín de cosas simultáneamente, pero nuestros cerebros están cableados en función de nuestro marco de tiempo. Imaginemos que estamos sentados a oscuras en una habitación sin ningún sonido, concentrándonos en nuestros pensamientos aleatorios, sin intentar controlarlos o dirigirlos, solo son tus propios pensamientos lo que pasa por tu cabeza, o quizás estemos sintonizando algo más. El tiempo es lo que evita que todo suceda a la vez. En este contexto, ¿son los fantasmas el producto de una superposición de dimensiones? Tal vez sea solo eso. Una vez que se han dado cuenta de que algunos de nosotros podemos verlos, seguramente tratarán de observar con más cautela, y no tiene por qué haber necesariamente una intención maliciosa detrás de eso, sino solo curiosidad del verdadero significado de los fantasmas. Además de la respuesta obvia de que todas estas apariciones son ilusiones ópticas, podría ser que estos seres solo quieran esa barrera extra entre ellos y nosotros. De hecho, no son infrecuentes las historias sobre gente sombra que reaccionan con sorpresa cuando advierten que los están viendo, por lo que tiene sentido que algunos de ellos decidan asegurarse de pasar inadvertidos. El hombre del sombrero y la amiga imaginaria. Así como miramos hacia los rincones al percibir algo, ellos pueden estar percibiendo algo tan extraño como nosotros. Si dos planos se superponen, es probable que uno se refleje parcialmente en el otro, de manera tal que aquellos que están en el otro lado probablemente estén tan desconcertados como nosotros por ruidos inexplicables, objetos que se mueven, voces, las sombras del plano astral que habitan en tu casa. Estas posibilidades, aunque un tanto burdas, confluyen en un mismo punto.
Los fantasmas y espíritus nos acechan desde los rincones, apenas asomándose, porque desde su perspectiva tú eres el tipo espeluznante. De algún modo, esta explicación de que los espíritus o fantasmas nos tienen tanto miedo como nosotros a ellos, me suena a una salida fácil para evitar implicaciones más siniestras. Después de todo, estos seres podrían ser cualquier cosa, solo porque los etiquetamos como espíritus no significa que lo sean. ¿De qué están hechos los espíritus? Algunos probablemente prefieran encontrarse con una aparición de cuerpo entero, de pie en el medio de la habitación. Para otros, entre los cuales me incluyó, la imagen de algo acechando desde el rincón de la habitación es espeluznante como la mierda. Es el hecho de que los sorprendiste mirándote, sabiendo que te han estado acechando, pero, vamos, todo se puede atribuir a la visión periférica, ¿no es cierto? Después de todo, la observación mediante la visión periférica puede dar lugar a conceptos erróneos. Fácilmente podrías ver una sombra oscura en una esquina o jurar que viste a alguien pasar corriendo fantasmas por el rabillo del ojo. Los suscriptores seguramente saben que somos tan abiertos como cualquiera, pero estoy dispuesto a apostar que la gran mayoría de estos fenómenos paranormales, como los seres incorpóreos que se esconden detrás de los muebles o se asoman desde los rincones, son simples ilusiones ópticas. Si somos objetivos al respecto, y honestos, sobre todo, nos daremos cuenta de la frecuencia con la que nuestros ojos pueden engañarnos, y cómo nuestro cerebro rellena los espacios vacíos de los estímulos limitados que está procesando. ¿Por qué los fantasmas atraviesan las paredes pero insisten en golpear a la puerta? Además, la visión periférica puede detectar más luz que tu línea de visión directa. Por ejemplo, si miras directamente una estrella tenue, apenas puedes decir que está allí, pero si enfocas un poco a la izquierda o a la derecha, solo apenas, la luz se vuelve más clara y visible. Lo mismo sucede en una habitación muy oscura. Si estás mirando hacia el techo, es posible que puedas ver la forma general de algo a cada lado, como unos pantalones tirados en el piso, pero cuando miras directamente será como si hubiera desaparecido. Sin embargo, si vuelves a mirar el techo, pero aún atento a tu visión periférica, verás que el objeto todavía está allí. Por otro lado, el clásico fantasma que se asoma desde un rincón parece reproducir un comportamiento casi animal, y hasta felino. Además, contradice la idea tradicional de que los espíritus se alimentan de nuestras respuestas emocionales, siendo el miedo probablemente el más sabroso. Si solo necesitan energía, y la están adquiriendo a través de un proceso aprendido, ¿por qué acechar desde un escondite? Ver. Entidades astrales que se alimentan de pensamientos negativos. Cuando lo sometes a un razonamiento lógico, nada de todo esto tiene ningún sentido. Si los espíritus nos están mirando desde un escondite, para nada seguro, además, sugiere que son conscientes de sí mismos, de su entorno físico, y no quieren que los descubramos. Pero si son conscientes de sí mismos, también lo serían de su propia insustancialidad, y sabrían que no hay nada que podamos hacerles, así que, ¿por qué ocultarse? O mejor aún, si estos seres son esencialmente invisibles la mayoría del tiempo, ¿para qué hacerse visibles, o manifestarse, solo para esconderse? ¿Los fantasmas saben que están muertos? Cambiemos de perspectiva por un momento. Si fueras una entidad de otra dimensión, incluso un espíritu o un fantasma, probablemente no sabrías cómo reaccionaremos ante tu presencia, de manera tal que la cautela sería la opción más razonable. Históricamente, podemos sacar una conclusión general sobre el carácter de estos seres de acuerdo a los testimonios habituales. Son muy curiosos y prefieren ver que ser vistos. Los fantasmas son grabaciones impresas en la realidad. Entonces, si pueden observarte y estudiarte sin ser vistos, mucho mejor. No es tan descabellada la teoría de que estas sombras que vemos en los rincones son una proyección incompleta de una dimensión superpuesta momentáneamente. En este sentido, nosotros y ellos estamos en el mismo lugar, y ambos somos sombras para el otro, o quizás se trate más bien de una superposición de tiempo en el mismo espacio físico. Ambos seríamos reales, cada uno en su tiempo, pero debido a una distorsión o superposición, ambos pareceríamos fantasmales para el otro. ¿Qué hacen los fantasmas cuando no están entre nosotros? Es complejo abordar estos temas tratando de ser lógico. Después de todo, decir que todos estos fenómenos paranormales son falsos no es la explicación más lógica. Es la explicación más sencilla. Lógico sería decir que nuestro cerebro está calibrado para buscar patrones amenazantes entre la hierba y los árboles para detectar depredadores camuflados en el entorno. Tal vez, mientras estás mirando tu teléfono en la cama, algún rincón de tu cerebro entra en modo supervivencia, barriendo la zona periférica buscando cualquier patrón que pueda parecerse a una figura amenazante. Entonces verás sombras, siluetas, tal vez una figura humana que se desvanece apenas miras directamente hacia allí.
Eso es perfectamente lógico, ¿no? Teoría del fin de la realidad. ¿Los fantasmas son una falla en la programación del universo? Esto explicaría por qué una población tan diversa y, por lo tanto, con innumerables personalidades y tipos de comportamientos, como los fantasmas, prefieren pasar el rato acechando desde los rincones. Ahora bien, desde la perspectiva de una entidad incorpórea, acercarse a un humano debe ser un asunto delicado. El hecho de que los seres humanos estén constantemente rodeados de corrientes, vibraciones, ondas de luz, de sonido, electromagnéticas, solares, microondas, ultravioleta, infrarrojas, no facilita las cosas. Espíritus y ambientes cargados. Si yo fuera uno de estos seres, tal vez pensaría que los rincones me ofrecerían algún refugio. Además, muy importante recordarlo en la otra vida. Los rincones suelen estar desprovistos de actividad y atención humana. Los puntos fríos y los fantasmas. Todas estas consideraciones son inevitablemente humanas. Tal vez los fantasmas no prefieren los rincones como punto seguro de observación, tal vez se quedan atascados, tal vez los bordes afilados, los ángulos y las esquinas ejercen sobre ellos algún tipo de magnetismo. A diferencia de los espíritus que merodean por los bosques y espacios naturales, estos fantasmas de interiores no pueden revolotear por ahí como abejas en busca de néctar. Quizás han quedado atrapados aquí, resignándose eventualmente a su destino. Si tu vida es difícil, imagina no tener cuerpo y tener que contentarte con acurrucarte en un rincón y adoptar un enfoque más bien voyeurista del comportamiento humano. Aceptémoslo, la mayoría del tiempo somos aburridos de mirar. Pero no hay que resignarse, ni siquiera en ausencia de un cuerpo físico, para satisfacer las necesidades más elementales. No necesariamente los fantasmas confinados en un espacio físico en particular adopten este enfoque. Hay otros que ansían la total gestión del lugar, y que estarán felices de hacer todo lo posible para sacarte a patadas de sus dominios, espíritus que no abandonan su antigua casa. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.